Listo. Ok, entonces, pasemos a este otro tema que es un poco más corto. Acá nos estamos refiriendo a los métodos de depuración renal y extrarrenal. Hay un cierto número de tóxicos que cuando ingresan al organismo va a hacer que el equipo de salud se trace dos objetivos. Uno es buscar la forma, si es que existe, de cortar o disminuir la absorción. La segunda alternativa es, si yo ya no puedo impedir la absorción, es buscar la forma de aumentar la eliminación del tóxico o tóxicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, los dos grandes objetivos, cuando voy a tratar una intoxicación, el primero es ver si hay posibilidad de disminuir o reducir o detener la absorción. Y lo segundo, aumentar la eliminación del tóxico o tóxicos. Entonces, cuando yo busco facilitar la eliminación del tóxico, tengo algunas alternativas. Ejemplo, puedo dar múltiples dosis de carbón activado, que es un polvo negro que se produce por el calentamiento de la madera, ¿sí? A temperaturas muy altas, y esto produce un polvillo con muchos microporos a nivel microscópico. Estos microporos le dan una amplia capacidad de poderse pegar a un tóxico que uno ha ingerido, por ejemplo, y impide que sea absorbido. Entonces, esta unión, carbono activado tóxico, se elimina por las heces, que salen negras. Es una forma de aumentar la eliminación cuando lo hago múltiples veces, no solo cuando lo hago una vez, cuando lo hago con dosis múltiple, no cuando doy solo una vez. Ese es otro tema. Pero otra forma, ¿cuál es? Es alcalinizar la orina. Si se acuerdan ustedes, la orina usualmente es ácida, pero cuando yo alcalinizo, estoy haciendo que ciertas sustancias químicas, algunos, predomine en su forma ionizada. Entonces, al estar en su forma ionizada, no se va a reabsorber. Ustedes recuerden que en el riñón, una de las funciones normales a nivel del glomérulo y el sistema tubular es la reabsorción. Pero para que se dé la reabsorción de lo que se estaba filtrando, este tiene que estar principalmente en forma no iónica, sin carga eléctrica. Pero si yo alcalinizo, hay algunos medicamentos, por ejemplo, que se van a quedar más como forma ionizada. Entonces no se van a reabsorber y se van a eliminar por el sistema tubular, formando la orina. Ese es el objetivo de la diuresis alcalina o alcalinización de la orina. Pero aquí, cuando yo alcalinizo la orina, estoy usando el mismo riñón. Por eso es que hablamos de método de depuración renal, porque uso el mismo riñón. Pero ¿qué pasa cuando no me basta no hay indicación de usar la depuración renal? Puedo yo usar pues la depuración extrarrenal, o sea, no estoy usando el riñón, sino un método adicional. Y acá hablamos del término conocido como diálisis. En la diálisis, esta tiene varias modalidades. Tenemos la hemodiálisis, una más de las más conocidas, o tenemos la hemoperfusión. Usualmente la hemoperfusión son procesos más lentos en pacientes que están más inestables. En cambio, la hemodiálisis es un poco más rápida, se usa en pacientes un poco más estables. Pero ambos al final son métodos de diálisis diversos. Entonces, eso es lo que yo busco con un método de depuración extrarrenal. Pero paralelo a eso, yo puedo ir haciendo algo, por supuesto. Puedo, por ejemplo, estar administrando un antídoto. O puedo estar dando oxígeno en ocasiones. Recuerden que, ya les dije antes,
un antídoto no es más que una sustancia química más, que si yo le doy en forma inapropiada se convierte en un tóxico igual, o peor, que el que quería yo tratar. Entonces, mucho cuidado con eso. El oxígeno también sirve mucho, ¿sí? Y el oxígeno es en realidad también otro medicamento, que si lo uso mal, también se vuelve dañino para la persona, ¿sí? Entonces, cuando lo uso a presión atmosférica normal, habla de oxígeno de normal, normovárico. Pero si lo uso a presiones atmosféricas más elevadas, ahí hablamos de lo que se conoce como oxígeno hiperbárico. Y hay intoxicaciones en las cuales se necesita el oxígeno hiperbárico, en la cual es muy útil. Ejemplo, en la intoxicación grave por monóxido de carbono. Ahí es muy útil. Pero es un tema de otro día. Volviendo al tema, yo les había mencionado que el carbón activado, dándolo múltiples veces, puede aumentar la eliminación. ¿Y cómo así? ¿Saben lo que hace? Es conocido como un dializador gastrointestinal. Miren qué maravilla. Significa que el carbón activado, desde la luz del intestino, extrae, voy a usar ese término, el tóxico que está en la sangre, luego se pega a él, cuando ya está en la luz del tubo digestivo, y sigue el camino de la peristalsis y es eliminado con las heces, con las deposiciones. Qué maravilla, ¿no? Entonces, esto se usa mucho. Se usa mucho, sobre todo, ¿saben qué? En tóxicos, en medicamentos que cumplen con la denominación de la circulación enterohepática o círculo enterohepático. Entonces, vean sus libros y ahí van a ver que hay un grupo de fármacos que cumplen la circulación enterohepática. Si uno de ellos es el que está involucrado en la intoxicación, por haber ingerido de más, aquí pueden utilizar entonces múltiples dosis de carbón activado, que sí hay en el país, por si acaso. Entonces, ese es el famoso círculo enterohepático, ¿se acuerdan? Aquella circulación que hay entre el hígado y el tubo digestivo, entre la vena porta y la arteria. Entonces, cuando yo doy dosis múltiples de carbón activado, aproximadamente estoy dando dosis de 25 hasta 100 gramos. Se recomienda dar 12.5 gramos aproximadamente por hora. Y se menciona que se debe continuar hasta que la situación clínica del paciente o la paciente mejore. Puede provocar náuseas o vómitos. Y si eso sucediera, hay que asociar al uso de un antiemético. Indicaciones: intoxicación por carbamazepina, teofilina, dapsona, fenobarbital o quinina, tienen circulación enterohepática. Y tiene muy escasas contraindicaciones. Junto con el carbón activado en dosis única, puede producir constipación marcada, náuseas y otras más. Yo ya les había mencionado la alcalinización de la orina, ¿cierto? En este caso, ¿cómo se define esto? Se define como aquel tratamiento que lo que va a hacer es aumentar la eliminación de un tóxico. ¿Y cómo es que lo hace? Es que se le administra bicarbonato con el fin de buscar que el pH de la orina esté alrededor de 7.5. Entonces ahí ya la orina dejó de ser ácida y está llegando a ser francamente alcalina. ¿Se dan cuenta? Entonces, la alcalinización de la orina va a hacer que la mayor parte se vuelva no ionizado y esto va a hacer que la reabsorción tubular disminuya. De tal manera que el fármaco que está mayormente como ionizado se va a eliminar por la orina. ¿Lo dije? Ahora, la alcalinización de la orina
Siempre tiene algunas complicaciones. Puede complicar una patología cardíaca, una falla cardíaca, aunque usualmente no es grave. Puede producir trastornos en el medio interno, o sea, volver de una acidosis a una alcalosis. Puede hacer que baje mucho el potasio. Puede producir complicaciones neuromusculares tipo tetania. Entonces, hasta acá, como ya había mencionado en el resumen inicial, los métodos de depuración renal que yo puedo utilizar. Sin embargo, hay tóxicos en que su única posibilidad de ser removidos es mediante una depuración extrafisiológica, como lo es la hemodiálisis o depuración extrarrenal. Y acá lo consiste en varios métodos. No son los únicos, pero ya había mencionado la hemoperfusión y la hemodiafiltración junto con la hemodiálisis. Todos son invasivos. Se indican cuando la alteración metabólica es muy grave y está asociada a insuficiencia renal. Y lo que se hace es, si es posible, buscar dosar y detectar exactamente qué tipo de alcohol tóxico estamos tratando. Porque no solamente hay el metanol, sino también hay el etilenglicol. Seguro sabrán. Etilenglicol, como está ahí escrito. Entonces, las medidas de depuración extrarrenal, ¿qué es lo que van a buscar? Es aumentar la eliminación global del tóxico por la persona en alrededor de un 30%. ¿Sí? Cuando yo busco eso, puedo indicar una medida como esta. Otra indicación es cuando hay deterioro clínico, ¿no?, del paciente, cuando es una toxicidad muy grave. Cuando la dosis es ingerida y los niveles plasmáticos están moderadamente altos, hay un riesgo alto de muerte. Tengan cuidado. ¿Cuándo es que yo utilizo un método de depuración extrarrenal? Prácticamente la depuración extrarrenal es como la última línea. Entonces, siempre se busca que solo sea en un caso muy pequeño de pacientes en la que sea necesario usar un método de depuración extrarrenal. Ahora ustedes preguntarán, ¿y qué pacientes van a hemodiálisis y qué pacientes van a hemoperfusión? Miren, en la hemodiálisis el peso molecular del tóxico puede ser menos de 500 Dalton. En la hemoperfusión tiene que ser menos de 1000. En la hemodiálisis, para que sea de utilidad, la sustancia tiene que ser hidrosoluble. En la hemoperfusión dice que puede ser necesaria más probablemente liposoluble. Y se habla de un volumen de distribución pequeño. Mientras que en la hemoperfusión los tóxicos están unidos a las proteínas plasmáticas. Así es. Ahora, ¿qué se puede eliminar acá? Metanol, un alcohol recontra tóxico, sí, pero no solo metanol. También se puede eliminar el etilenglicol. Se puede eliminar el alcohol etílico, que es el etanol, el que sí se utiliza con fines comerciales. Ahora, ¿qué sustancias pueden ser susceptibles a la hemoperfusión? Ya lo dije, es un proceso más lento. Se requiere estar monitoreado en un área crítica. ¿Sí? Entonces, dentro de esas sustancias está el fenobarbital, el cloranfenicol, la procainamida, paracetamol, los antidepresivos. Y ya está, jóvenes. ¿Tendrán alguna pregunta?